Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Andrés Di Luciano y encantado estoy de estar con ustedes acá en Rebecos. Hoy día les voy a hablar sobre lo que es la simulación en oftalmología, sobre todo lo que es centrado en lo que son los recursos biológicos. Y el enfoque de esta clase va específicamente a mostrarles de una u otra forma cómo podemos nosotros hacer simulación a un bajo costo con alta fidelidad, aún así si no contamos con los recursos para implementar, por ejemplo, lo que es el uso de realidad virtual o, por ejemplo, el uso de ojos artificiales. Entonces la importancia es que antes, y estoy hablando ya de la década de los 60, los 70, antes de la llegada de la realidad virtual, incluso los ojos artificiales, las frutas y el material biológico era el método principal de entrenamiento, no solamente en el mundo de la oftalmología, sino en otras áreas como lo que era la área de cirugía general, ginecología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer si no tenemos los recursos para iniciar un entrenamiento básico? Y ahí va la pregunta, ¿es posible hacer un entrenamiento básico en oftalmología de alta fidelidad, incluso si no contamos con todos aquellos recursos? Y la respuesta la iremos viendo a medida que vamos avanzando en la clase. Y justamente de esto nace la otra pregunta. Una cosa es poder tener los recursos para hacer un entrenamiento y la otra pregunta es si realmente este entrenamiento es de alta fidelidad, qué tan realistas pueden ser los pasos que nosotros realizamos en un ambiente seguro en simulación si lo comparamos con otros métodos que son más, por decirlo así, modernos. Vamos a partir hablando de los ojos de cerdo. Antes de hablar de los ojos de cerdo, es importante que sepan que popularmente, prácticamente en todo lo que es Latinoamérica, incluso también en Europa y en Asia, los ojos de cerdo ha sido el material primordial animal biológico para practicar cirugía oftalmológica. Pero es importante también que sepan que no es el único, ya que también se han utilizado otros tipos de ojos, como por ejemplo son los ojitos de cabras en otras partes del mundo, como son por ejemplo en Asia. ¿Cuáles son las ventajas de estos ojos? Uno es que por supuesto son baratos, por lo menos en Latinoamérica, el acceso a estos a través de carnicería, em, lugares donde hacen matanza de animales, ¿cierto? Nos permite tener un amplio acceso a ellos. Y además la versatilidad que tienen estos ojos que nosotros los podemos utilizar para distintos tipos de cirugía o entrenamientos más bien dirigidos a pasos de cirugía. Debido a que son baratos y debido a que tienen un buen acceso, nosotros podemos incluso repetir muchos de estos pasos a un muy bajo costo. Y el momento de nosotros sacar las cuentas e intentar implementar un centro de simulación, podemos ahorrarnos mucho dinero a través de los ojitos de cerdo. Si quisiéramos compararlo incluso con el uso de realidad virtual, las frutas o los ojos artificiales, es lo más similar a un ojo real, debido a que tiene distintas capas y membranas, lo cual nos permite tener, ¿cierto?, una sensación más real en base a la consistencia y los tipos de tejido que vamos a ir trabajando. Si bien el ojito de cerdo tiene sus particularidades y sus diferencias con los ojitos reales humanos, sigue siendo un método por excelencia para el entrenamiento de lo que es la cirugía, por ejemplo, de cataratas, de glaucoma, de estrabismo, incluso de cirugía de córnea y otras áreas más específicas como retina o de superficie ocular, e incluso para practicar lo que es la cirugía de pterigio. Entonces, como les iba contando, nosotros podemos practicar desde lo que es una phacoemulsificación, desde lo que puede ser una small incision cataract surgery, hasta incluso una extracapsular clásica, podemos practicar vitrectomía anterior, podemos practicar a través, ¿cierto?, de la conjuntiva y la esclera, lo que son las trabeculectomías o la esclerectomía, la implementación de válvulas, ¿cierto?, cómo hacer la inserción de las mismas a nivel escleral, para lo que es estrabismo, dependiendo por supuesto del estado de los ojos y el corte de los mismos, para practicar lo que es recesión o resección de los músculos extraoculares, en lo que es en retina, inserción de trócares, vitrectomía posterior, vía pars plana, inyecciones intravítreas y en córnea, sutura y trasplantes, y generalmente uno causa mucha su imaginación en este tipo de entrenamiento y por supuesto existen otras cosas más específicas por las cuales nosotros podemos utilizar los ojitos de cerdo. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cirugía de catarata con ojitos de cerdo.
sobre todo lo que es facomulsificación, que viene a ser como el gold standard de cirugías de cataratas en casi todo el mundo. Por ejemplo, en Asia, en India, qué sé yo, en otros países, incluso en Latinoamérica, en algunos lugares de bajos recursos, o en centros donde no se tienen los insumos para realizar facomulsificación, todavía el small incision sigue siendo una técnica con excelentes resultados y a muy bajo costo. Entonces me voy a centrar un poco más en faco, pero es importante que sepan que también podemos practicar eso. Antes de esto, creo que es muy importante explicar un poco cómo preparar estos ojos. Lo primero es que ojalá tengamos estos ojitos lo más frescos posible, ya que a medida que pasa el tiempo, empiezan a producirse cambios en base a la descomposición, ¿cierto?, de todos los tejidos, lo cual nos va a afectar en la consistencia, en la elasticidad, en la transparencia de todos los tejidos. Por otra parte, una cosa importante cuando ya obtenemos estos ojitos es tener una buena cadena de frío, para por supuesto poder evitar cualquier cosa higiénica que pudiese afectar un poco el ambiente, tanto de trabajo de simulación como por las medidas sanitarias pertinentes en este tipo de ojo. Lo que yo les recomiendo es, si quisieran endurecer un poco más las estructuras, por ejemplo, pensando en el cristalino, les recomiendo colocar estos ojitos no más de 5 segundos en un microondas estándar. Como estos ojitos además vienen con una pérdida importante del tono, es importante rellenarlos con una jeringa o una aguja de 30 o 27 con una jeringa de 5 o 13 cc, llenarlo a medida que vamos probando el tono del ojo para que este tenga la consistencia importante. Es importante poder utilizar alguna base que no sea acumulativa, ¿cierto?, de estos tejidos. En muchas partes se utiliza el Plumavit, por lo menos así lo llamamos en mi país, pero ya hoy en día existen también plataformas de plástico que permiten mantener estos ojos, ¿cierto?, y poder después lavarlos de una buena forma para evitar cierto contagio, infección, o, o la contaminación probablemente tal de todos los instrumentos que están por debajo de donde nosotros colocamos el ojito. Por otra parte, también es muy importante mantener un set quirúrgico que sea específicamente para lo que son los ojitos de cerdo y que no se contamine cruzadamente con otros tipos de ojos, como son, por ejemplo, los ojos artificiales. Ya que recordemos de que si nosotros vemos a través de un microscopio, después de un tiempo de utilizar estos ojitos, vamos a ver, ¿cierto?, gusanos y microorganismos, bichos raros ahí que se van a ir reproduciendo producto de un proceso normal de descomposición. Entonces es importante mantener todos esos puntos súper claros antes de partir. Cuando hablamos de las incisiones laterales, a mí me gusta siempre recordar que las córneas de los ojitos de cerdo son más gruesas, entonces nuestras incisiones van a tender a ser un poco más largas. Entonces es importante tener esto en consideración cuando estamos introduciendo los instrumentos o alguna sustancia. Entonces lo recomendable es siempre partir con una buena incisión lateral y a medida que vamos avanzando, ¿cierto?, ya irnos dirigiendo con mucho cuidado hacia la cápsula anterior. En base al uso de los viscoelásticos, podemos utilizar cualquier tipo de viscoelástico. Una opción siempre viable y súper buena, que nosotros lo hemos utilizado bastante, es usar gel lubricante. El mismo gel lubricante que utilizan, por ejemplo, para las ecografías, lo podemos utilizar con muy buenos resultados, en este caso, por ejemplo, para lo que es la deformación de la cámara, ¿ya? En base a la incisión principal, ustedes pueden utilizar lo que tengan a mano. Pueden utilizar desde un cuchillo de 2.2, 2.4, 2.75, lo que tengan, ¿ya? En este entonces es importante afirmarse muy bien, debido a que estos ojos van a tender a ser un poco más friables y con menor control, y cuando ya tenemos la incisión principal podemos empezar a hacer lo que es la capsulorexia. Ya teniendo en consideración que las incisiones van a ser un poco más largas, un poco más difíciles como de manipular, ya podemos hablar de la capsulorexia. Y esto es importante, ya que las cápsulas de estos tipos de ojitos son súper elásticas y no van a sentir, incluso teniéndola o incluso colocándola algunos minutos en el microondas, no van a lograr sentir, ¿cierto?, lo que se siente en un ojo real. Pero si mantenemos los vectores o intentamos no hacer una rexis muy grande, yo creo que es un buen método para poder practicar. Entonces, por ejemplo, acá ya hicimos la incisión principal,
Incluso pueden ver ustedes el reflejo abajo de los vasos de la retina del ojito de cerdo y hacemos nuestro flap. Cuando ya tenemos nuestro flap armado, sea a favor o en contra de la hora, dependiendo cómo ustedes se sientan mucho más cómodos, empezamos a hacer nuestra rexis. Se dan cuenta que se comienza desde muy poquito, no hacemos un piquete o un desgarro muy grande, porque la rexis va a tender a irse y va a ser muy elástica. Entonces eso va a llevar a que nosotros tengamos que hacer mucha fuerza hacia el eje central, siguiendo el vector, los vectores de fuerza, ¿cierto? Descritos ya, que dependen de la inserción de la zónula y la fuerza que estamos haciendo, y nos va a llevar a hacer un poquito más de fuerza de lo normal para poder hacer una cápsula circular continua. Entonces ya la vamos haciendo, se fijan que se va haciendo mucha más fuerza de lo normal, háganlo con mucho cuidado, como si tuviesen disponible gel, este gel lubricante, utilícenlo las veces que sea necesario. Además, es una buena forma también para practicar, ¿cierto?, en estos contextos algunas rexis que se dan. A veces tenemos estas cápsulas rexis o estas cápsulas anteriores que son mutantes y que no salen como nosotros esperamos. Entonces es una buena forma para que nosotros podamos practicar distintas formas de cómo manipular una rexis. En base a las maniobras de hidratación, después de que hicimos la rexis, ustedes incluso acá pueden ver lo que es el signo de la ola, lo que es el golden ring. Es importante que tengan en consideración que como estos son núcleos súper, 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 súper blandos, van a intentar o van a tener una tendencia a prolapsarse a la cámara anterior. Entonces intenten hacer estas maniobras súper gentil, porque después de que se nos prolapsa el núcleo, dependiendo por supuesto incluso el tamaño de la rexis, incluso un rexis de 5 milímetros se nos puede prolapsar. Como vemos acá en la imagen, tengamos mucho, 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 mucho cuidado cuando hacemos las maniobras. Cuando quisiéramos practicar lo que es la fractura del cristalino, o cracking the lens, nosotros lo que les recomendamos, o lo que nosotros hacemos habitualmente, es lo siguiente. Después de alguna cirugía, sea small incision o extracapsular, tomamos el núcleo y después que tenemos ese núcleo, estoy hablando de una cirugía real, lo guardamos. Y lo que hacemos es, hacemos una incisión más o menos importante, como pueden ver acá, 5 o 6 milímetros, puede ser un poquito más pequeña, y a través de esa incisión colocamos el núcleo. Por supuesto, después de haber sacado el cristalino del ojito de cerdo. Y en base a eso, ya colocando un núcleo real, podemos empezar a practicar distintas maniobras. Como son habitualmente, en este caso, núcleos muy duros, las maniobras que podemos practicar son sobre todo las intracapsulares, sea stop and chop, faco chop, más difícil de conquista porque el núcleo va a tender un poco a prolapsarse o ir moviéndose, pero incluso así es posible practicarlo, e incluso en aquellas cataratas o en decirlo en ojitos de cerdo, que el cristalino es más blando, podemos practicar hasta incluso las maniobras supracapsulares, que esas no son las habituales que se enseñan. Sabemos que habitualmente lo que se enseña es stop and chop, divide y conquista y faco chop, pero igual nunca está de más tenerlas como alguna opción viable para un entrenamiento quizás un poquito más avanzado para manejar distintos tipos de dureza de catarata. Entonces ahí, con el chop, ven cómo el núcleo se quiere prolapsar, entonces empiezan a hacer las maniobras, ahí se está haciendo el surco, que el núcleo se mueva así es súper normal, y cuando ya tenemos nuestro surco más o menos importante, podemos, ¿cierto?, ya empezar con las maniobras de fractura y posteriormente a lo que es la facomulsificación. También se puede practicar lo que es la inserción de los lentes intraoculares, podemos practicar incluso inserción de lentes en bolsa, inserción de lentes en surco, podemos nosotros mismos también intentar como reproducir una diálisis o alguna rexis, ¿cierto?, que nos haya salido mal y colocar el lente en surco en la hora adecuada. Se puede utilizar también anillos de tensión capsular. Todo va a depender un poco de los recursos, pero les quiero mostrar la versatilidad de los ojos de cerdo para practicar un montón de pasos. En base a las frutas, ya cambiando un poquito de tema, son baratas, en múltiple acceso, versatilidad y repetibilidad. Podemos practicar desde cirugías de catarata, o más bien pasos de cirugías de catarata, la sutura, glaucoma, retina. Entonces acá le voy a mostrar, por ejemplo,
el clásico ejemplo de la utilización de las uvas. Habitualmente cuando uno compra las uvas, las tiende a colocar en el congelador. Es importante utilizar este tipo de frutas en una temperatura ambiente, porque si no va a costar mucho hacer la Rexis. Otra opción también es dejarlo algunos minutos remojando en agua caliente, cosa de que la cáscara de la uva se separe un poco, ¿cierto?, de su corteza, y eso nos permita tener un poco más de maniobrabilidad. Entonces acá les estoy mostrando cómo vamos haciendo, ¿cierto?, un surco, o bueno, el tear, y vemos cómo ya se comienza, cuando ya tenemos el flap formado, utilizando nutrata, o incluso utilizando un mismo cistótomo, podemos proceder a hacer la capsulorhexis. De hecho, nosotros antes de utilizar ojos de cerdo, o el VR, o realidad virtual con el IC, o ojos artificiales, les decimos que practiquen por lo menos que hagan unas 100, 200 rexis en fruta antes de. Y es una buena forma para también empezar a manejar un poco lo que es la muñeca, los vectores, a comprender un poco, ¿cierto?, cómo funciona esto de la cirugía de catarata. También en las bananas, dada la consistencia de las capas, podemos practicar desde flap, o sea, nosotros perfectamente podemos hacer un flap triangular, rectangular, y también lo que es la sutura. Si se dan cuenta, pasa muy bien, no se desgarra. Ojalá también que la fruta, por supuesto, esté algo fresca, que no lleve muchos tiempos, y ya podemos practicar, ¿cierto?, lo que es la sutura siguiendo los vectores recomendados para cada tipo de sutura. Ahí, por ejemplo, acá al costadito vimos como también yo estuve practicando un poco lo que es la tunelización. Y bueno, acá como les vamos mostrando lo que es la tunelización, cuando queramos practicar, por ejemplo, small incision, o para tener un recurso en otro tipo de cirugía, por ejemplo, extracción de algún lente intraocular que esté luxado, que lo queramos cambiar, o por ejemplo, cuando queramos hacer incisiones esclerocorneales en pacientes, por ejemplo, con queratotomías radiales, en FACO. Entonces es súper versátil y en realidad es súper bueno, súper barato, y para los pasos básicos yo creo que es fundamental. A mí por lo menos me gusta mucho y me apasiona mucho esto, porque creo que la simulación es para todos. No necesitamos tener lo último en tecnología para poder partir a practicar, a aprender. Por ejemplo, con las manzanas, que tienen mayor consistencia, resistencia, podemos practicar lo que es la inserción de los trócares. Incluso acá arriba pueden ver también cómo se pueden practicar un poco los flaps. También esto se puede reproducir en naranjas o en limones. Acá les estoy mostrando también una inyección intravítrea, cosas súper básicas, súper rápidas, pero que nunca están de más antes de exponernos a pacientes reales en un ambiente quirúrgico que muchas veces puede ser estresante al comienzo, y es algo súper normal. Acá, por ejemplo, para lo que es la trabeculectomía, ¿cierto?, haciendo un flap triangular. Incluso lo bueno de esto es que la cáscara, ¿cierto?, está muy adherida a lo que viene a ser como la carne o la corteza de la manzana, entonces nos permite crear planos de trabajo. Y también nos permite manipularlo. Estamos usando un bisturí, ustedes pueden usar un crescent, el cuchillete que tengan a mano. Esto, por ejemplo, lo estoy grabando desde mi casa. Y una cosa que también vamos a ver al final es que otra de las ventajas es que nosotros podemos llevar este entrenamiento a donde queramos. Y podemos incluso utilizar otras frutas, y probablemente a medida que avance el tiempo y los años, y dependiendo también de su creatividad, pueden ustedes mismos también crear nuevos métodos de entrenamiento utilizando distintas plataformas. Entonces, un poco para concluir, lo que yo quiero llegar con esto es que no se necesita ojos artificiales o realidad virtual para crear un entrenamiento quirúrgico de alta fidelidad. Lo más importante, y eso está súper comprobado, es que independiente del método que utilicemos, por supuesto hay métodos que pueden ser más efectivos, costo efectivos, lo más importante es que pueda ser medible. Si tú puedes medir, ¿cierto?, algún método, y tienes un currículum o algún entrenamiento sistemático que permita hacer un seguimiento de lo que ustedes están aprendiendo, de lo que ustedes están haciendo, eso es suficiente para tener lo que es un entrenamiento de alta fidelidad, por lo menos en lo que es entrenamiento básico. Por supuesto, tanto las frutas como los ojitos de cerdo de repente se pueden quedar cortos en lo que es entrenamiento de pasos algo más complejos.
o más específicos. Pero aún así, quiero que sepan que no hay o no existe un impedimento hoy en día para que ustedes puedan empezar su camino quirúrgico con métodos que son accesibles, repetibles, son baratos y tienen buenos resultados. Como les había comentado, lo pueden incluso practicar en su casa y aún así hasta el día de hoy no hay otro método o no hay otro recurso que tenga mayor fidelidad que el ojito de cerdo. Entonces, si tienen esto disponible, aprovéchenlo, sáquenle el jugo. Em, Creo que hoy en día, a medida que ha ido cambiando un poco el abordaje, el entrenamiento en todas las áreas de la medicina, un abordaje también un poco más ético, es muy importante, antes de enfrentarnos a un paciente real, tener las habilidades quirúrgicas, cognitivas, ¿cierto? Y también la confianza. Múltiples estudios utilizando distintas plataformas de entrenamiento han recontra hiper demostrado que un entrenamiento sistemático previo a la primera exposición a un paciente real genera una confianza que se asocia a menor fracaso, a menor ansiedad, que son cosas que a todos nos pasan cuando recién partimos en lo que es la cirugía en general en oftalmología. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, chicos. Espero que haya sido de su agrado y todo lo que ustedes necesitan me pueden contactar. Yo encantado estaré de ayudarlos en todo lo que sea necesario.